Muy bien, pues vamos a dar gracias por este tiempo juntos. Jesús, si quieres dar Gracias, gracias. Señor. Gracias por traernos aquí, por todos los que están en el proceso de conectarse y de recibir de ti, Señor. Gracias por esta semana tan maravillosa que hemos pasado y las cosas que han venido para que nosotros podamos aprender de ti, positivas o negativas, Señor. Gracias por ellas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Miren, estamos en una etapa tan importante, tan especial como familia de Dios, porque Dios quiere concretar su propósito eterno en las vidas individuales de cada uno de los que le creemos. Y esto implica que Él realice la transformación interna de todo lo que eres como persona. Y por eso cuando en esta serie que Él nos ha tenido viendo sobre los fundamentos de la vida eterna, cuando Él nos habla de las cosas que Él quiere establecer, tenemos que entender a qué se refiere Dios cuando Él habla de establecer. Establecer es la etapa final del trabajo de Dios para perfeccionar lo que Él inició en tu vida. Entonces, en 1 de Pedro 5:10 nos dice que el Dios de paz que nos ha llamado, Él mismo, fíjense bien, Él mismo nos va a afirmar en lo que Él trae a nuestra vida, a fortalecer, a perfeccionar y a establecer. Entonces, es un trabajo que lleva un proceso y el punto final de la obra de Dios es establecernos. Bueno, tenemos ya claridad sobre cómo trabaja Dios y lo tenemos en Mateo capítulo 13 y en las diferentes referencias que Jesús hace para que nos entendamos cada uno siendo la obra de Dios. En contraste con el concepto convencional, bien intencionado, pero muy equivocado, de que nosotros somos llamados a hacer la obra de Dios o a trabajar en la obra de Dios. Dios es el que hace el trabajo en ti, en mí, y produce sus resultados de acuerdo a su capacidad en tu vida, pero ese trabajo solamente puede ocurrir mientras yo, en mi caso, vivo fe, ¿sí? Y vivo el arrepentimiento de obras muertas. Las dos cosas van de la mano, porque si yo estoy todavía haciendo la lucha, echándole ganas, haciendo mi mejor esfuerzo, tratando de cumplir con el concepto del viejo pacto, ¿no? El cumplir mandamientos, ordenanzas, cultos, etcétera, etcétera, toda la liturgia y todo el asunto, pues allí no permito que Dios haga lo suyo en mí, porque yo estoy ocupado en hacer. Jesús vino a darle fin a esa etapa que nunca produjo y jamás producirá a una persona igual a Jesús, porque ese pacto no fue dado para eso. Fue dado en tanto venía el cumplimiento de lo que Dios había planeado. Eso es lo que nos dice el Espíritu Santo en Gálatas capítulo 4. Cuando el tiempo se cumplió, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido conforme a la ley, para que redimiese a todos los que estaban
bajo maldición, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que venir a claridad y a fe con respecto a vivir la obra de Dios en ti. Y la obra que Dios hace, la hace en un proceso de interacción contigo, en la que Él te presenta por el trabajo de revelación que hace el Espíritu Santo, lo que quiere hacer eterno en tu vida. No lo que quiere nada más sugerir. Pues yo te sugiero que le des por aquí. A mí no, Dios no tiene por qué jugar a la diplomacia humana, ¿no? Él quiere hacerte su hijo en la semejanza de Jesús, su hija en la semejanza de Jesús, porque solamente entonces vamos a vivir la comunión que Él anhela vivir con cada uno de nosotros. Y entonces eso requiere que quedemos establecidos en nunca más hacer nuestras obras para vivir constantemente las obras de Dios. ¿Sí? Ahora, llévate eso a tu día a día. Llévalo a tu rutina, a tu hogar, a tu trabajo, a donde estés, a cualquier medio donde tú te desenvuelves. Y es allí donde Dios quiere no solamente iniciarte en que entendamos que Él es el que hace el trabajo, sino que aprendamos a vivirlo consistentemente. Así que hoy vamos a ocuparnos ya no tanto de explicar qué es el arrepentimiento de las muertas, qué es la fe en Dios. Tenemos toda esta serie de ágapes que Dios ha dado al respecto, pero cómo verdaderamente ocuparnos de permitirle a Dios hacerlo. Entonces, en primer lugar, todo inicia con venir a la comprensión de que si vas a permitirle a Dios hacerte su hijo o su hija, tú tienes que venir al fin de tus obras. Hebreos capítulo 4 dice, el que entra al reposo de Dios cesa de sus propias obras. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que vas a, y en las palabras del Espíritu Santo, no solamente vas a dejar de hacerlo, sino vas a vivir el arrepentimiento de obras muertas. Porque cada vez que yo, voy a usarme de ejemplo, cada vez que yo elijo usar las capacidades de la naturaleza humana para hacer por mi cuenta, estoy negándome a que Dios haga sus obras. ¿Sí? Y aquí hay cuestiones tan profundas que Dios tiene que desarraigar de nuestros corazones. Conceptos que parecen lógicos, inocentes y correctos, pero que son verdaderos engaños cuando se trata de el contraste entre de quién es esta obra, de quién produce qué resultados. Y la realidad es, si Dios no hace la obra, no hay resultados divinos. Tú puedes, olvídate por un momento de los demás, piensa en ti nada más. Tú puedes esforzarte por ser paciente, pero ese esfuerzo solamente va a crear más frustración. ¿Sí? Tú puedes esforzarte por ser amable, pero ese esfuerzo solamente va a crear más amargura, porque mientras tú quieras ser más amable,
más te van a, por lo menos, a malestimar los demás. Mucha gente vive sufriendo el que, pues sí, yo los amo, pero no me comprenden, no me corresponden. Bueno, etcétera, etcétera. Tú puedes seguir en ese esfuerzo. Sí, yo sé que ya Dios me dio paz, pero es que yo no la tengo. Pero allí es donde está el problema, ¿sí? Que no hemos entendido aún que esa promesa tiene que ser operada por Dios en tu espíritu para que Él produzca instantáneamente y consistentemente, y Él le llama vida eterna, quiere decir constantemente, produzca en ti su paz, su amor, su paciencia, su bondad, etcétera, todo lo que es la vida divina. Entonces, esto quiere decir que cada uno de nosotros somos llamados a vivir la obra constante de Dios en nosotros. Y lo que va a hacer la diferencia entre si estás viviendo la paciencia que Dios produce en tu espíritu, el amor que Dios produce en tu espíritu, la paz que Dios está produciendo en tu espíritu, la verdad, el entendimiento, la sabiduría, el poder o la capacidad para vivir las cosas producido por Dios en ti, es si, en primer lugar, te niegas y te arrepientes de estar haciendo lo tuyo. Porque el que hace lo suyo no permite que Dios haga lo de él. ¿Sí? Entonces vamos a tomar el día de hoy como un buen taller de entendimiento. Tu día empezó el momento en que despertaste y en ese instante elegiste participar en las obras de Dios arrepintiéndote de hacer lo tuyo o empezaste con lo tuyo que puede incluir, ojo, lo tuyo puede incluir decir, no, es que yo todas las mañanas oro. Todas las mañanas leo mi Biblia, todas las mañanas hago esto, todas las mañanas esta es mi rutina. Pero ¿qué es lo que Dios tenía preparado para ti? ¿Te das cuenta? O sea, este es el asunto en el que estamos ahora. Dios nos ha hablado y dicho, mira, este es el primer fundamento. No más tus obras, porque yo tengo muchas cosas que hacer en ti y contigo. Todo está preparado. Quiero cumplirlo en tu vida. Pero cada vez que tú eliges hacer las cosas por tu cuenta, te niegas a vivir lo que yo he preparado para ti. Entonces vamos a hablar de lo correcto y eso va a poner en evidencia lo incorrecto, ¿de acuerdo? Me despierto y debo de inmediato de empezar a recibir, a dar gracias. Padre, gracias por lo que hoy tienes preparado para mí. Y a escucharle y a permitirle hacer en mí lo que Él tiene preparado, porque Él sabe lo que, yo no sé qué llamada va a entrar, qué persona voy a encontrar, qué situación se va a presentar, pero Él sí lo sabe. Y para todo, sin excepción, Él se ha ocupado de preparar de antemano vivencias divinas para su hijo, para su hija. ¿Sí? Entonces, si su hijo arranca solo, pues ahí se quedaron las obras de Dios preparadas, pero no se pueden cumplir porque yo ya me arranqué, porque hoy tengo prisa, porque esto, porque aquello, porque...
Es algo tan íntimo, tan presente y tan importante el aprender a vivir en la conciencia de por qué rechazo hacer lo mío. Lo rechazo porque estoy eligiendo lo que mi Padre ha preparado. Y Él no va a darme un menú del día y decir, mira, a las 11 esto, a tal hora esto, al ratito sigue esto. No, así no funciona. La fe opera en la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo. ¿Sí? En otras palabras, por eso hay gente que dice la fe ciega. No, la fe no es ciega. La fe ve más claramente que cualquier otra persona o cualquier otro asunto. Porque lo que la fe ve es, yo no necesito saber, porque mi Padre ya lo tiene listo. Entonces me voy a ocupar de vivir lo que Él ha preparado para mí hoy. Y no contaminar, no, en primer lugar, no negarme a esas obras. ¿Cuántos días has vivido sin ninguna conciencia de las obras de Dios? ¿Le echaste ganas? ¿Y cómo te fue? ¿Eh? Bueno, regresamos a nuestro Padre y Él te abraza y te dice, hijo, aquí estoy, siempre he estado, pero sigue siendo cabezón y no quieres transicionar de la existencia humana que opera bajo maldición, porque eso es una maldición ser humano, para entrar a la bendición que te corresponde como mi hijo o mi hija. Y esa elección la haces tú, porque el Padre ya decidió ocuparse de prepararte cada día, cada momento, cada situación, cada interacción. Entonces, por eso es que estas dos cosas van de la mano para llevarnos a la tercera cosa que hemos visto, que es comunión, el bautismo, la fusión con Dios, el unirnos con Él para ser uno con Él. Pero no podemos ocuparnos de comunión si no hemos entrado a permitirle a Dios afirmarnos, fortalecernos, perfeccionarnos y establecernos en vivir el arrepentimiento de obras muertas y vivir la fe, que permite entonces que Dios haga lo suyo constantemente. O sea, hazte a la idea de que en la vida eterna, el aprendizaje no es a volverte independiente. ¿Sí? En la existencia humana tuviste que aprender a hacer las cosas por tu cuenta. Ya, muchacho, amarse los zapatos, ya le enseñé cómo, etcétera, etcétera. En la existencia divina es al revés. Y no es que te vuelvas dependiente de Dios, eso no es lo que Dios quiere. Porque tenemos o sea, hay una sarta de engaños operando en nuestro entendimiento que impiden la realidad de la vida divina. No es que yo dependo de Dios para todo. Mentira. Dios no te hace dependiente. Dios te hace semejante. Semejante a Jesús. Para que puedas vivir lo que Dios es. Por eso te ha dado el ser una nueva creación. Y esa nueva criatura opera recibiendo lo que Dios es y participando en lo que Dios ha preparado para que Él lo haga.
Fíjate la diferencia. Entonces, cuando aprendemos a iniciar todo correctamente. Estoy usando el día como ejemplo, pero el día tiene millones de inicios. Cada vez que te arrancas pensando en algo, eso fue un inicio. Te pones a hacer algo, es otro inicio. En cada uno de esos inicios están las obras de Dios, esperando cumplirse. Y es en las cosas más sencillas donde tenemos que aprender a vivir esto para que las cosas que en nuestra cabeza son grandes puedan cumplirse. Ejemplo, despiertas y tienes en tu responsabilidad el dar de comer, por ejemplo, a tu familia. Estoy usando ese ejemplo. Entonces te puedes levantar pensando, híjole, tengo que hacer esto, pero no compré aquello, qué sé yo. Y ya, estás involucrado o involucrada en una acción. Y eso ya no fue obra de Dios. Porque, ¿qué pasa en tu espíritu? Instantáneamente hay estrés. Instantáneamente. Lo mismo podemos decir, tengo que ir a trabajar, tengo esto, tengo pendientes, tengo... Eso es seguir viviendo como si no fuéramos hijos. De eso se trata Mateo capítulo 6, donde Jesús dice, ya no seas como los gentiles. Ellos no tienen padre. Tu padre se ha encargado de provisión. Y todos queremos, sí, Dios es mi proveedor. A ver, deja que provea lo que sientes, lo que piensas. Allí es donde se vive la provisión de Dios. Lo demás, lo que siempre andamos buscando, lo externo, eso viene por añadidura. Pero lo primario es que vive tu espíritu. La obra de Dios. Entonces, allí está nuestro asunto, mis amados hermanos. Es entender, la obra de Dios es una constante en la vida de sus hijos. Iniciando con el primogénito. Porque él así lo testifica. Jesús dice en Juan 14:10, las palabras que yo les hablo no son mías. El Padre que mora en mí, él hace sus obras. ¿Las obras de quién vive Jesús? Las obras del Padre. Entonces, si Jesús vive las obras del Padre, ¿qué nos corresponde a nosotros? Pues en Juan 14:12 Jesús dice, de cierto les digo, de cierto les digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. ¿Qué obras hace Jesús? Las obras del Padre. En él. Bueno, hoy es un día de pasitos, ¿sí? Hoy es un día de entender, a ver, si yo voy a creerle a Dios, fe, voy a creer que Él se ha comprometido conmigo, fe, voy a creer que Él ha venido a vivir en mi espíritu para cumplir su compromiso conmigo, fe, voy a vivir ese compromiso permitiéndole cumplir lo que ha prometido, fe, entonces necesito negarme y arrepentirme, que es aborrecer, aborrecer.
el hacer algo que impida que Dios haga lo suyo en mí. Y allí es donde las cosas entran en orden. Ahora, si ya el enemigo te dijo que eso está difícil, ten cuidado de creerle, porque esto no está difícil. Esto está provisto. ¿Sí? El venir a vivir el arrepentimiento de obras muertas es obra de Dios también. Lo único que nos corresponde a ti y a mí es elegir vivirlo. Y esa elección que ocurre en tu espíritu, ¿quién la ve? La ve Dios. Porque todo yo, todo tú estamos abiertos y desnudos a sus ojos. Él está presente. Si Él está presente viendo qué hago yo aquí adentro. ¿Me niego a hacer lo mío para que vivir lo suyo? Él entra en acción. Su poder se manifiesta. Y Él empieza a cumplir. Eso es lo que Dios quiere perfeccionar en ti. Eso es lo que Dios quiere establecer en cada una de nuestras vidas. Es este hijo, esta hija, ya no vive sus obras, sino que anda en las obras que yo preparé de antemano para él o para ella. Y ahí es donde vas a ver la gloria de tu Padre en tu vida y en todo lo que tu vida incluye. Enfócate en lo que vive tu espíritu con Dios. Lo demás es consecuencia. ¿Sí? Cada vez que el origen de lo que vive tu espíritu, que es lo más profundo de tu ser, es Dios, sus obras van a cumplirse. Y cada vez que el origen de lo que permites en tu espíritu no es Dios, permites las obras del diablo. Así tan bravo, sí, así. ¿Por qué? Porque vivir afán, vivir temor, vivir frustración, vivir ira, vivir todo eso es obra del diablo. Y un hijo, una hija de Dios no tiene que hacer permitiendo que su espíritu continúe viviendo la maldición cuando ahora somos hijos de bendición. Así que ocúpate de lo que permites en tu espíritu para que Dios pueda producir en ti lo que Él ya preparó. Y permanece ahí. Permanecer es nunca separarte de lo que Dios es en ti, ni Él está haciendo en ti. Vamos a usar un ejemplo sencillo también. Fíjense cómo estoy seguro que la gran mayoría hemos tenido experiencias como esta. Enfrentamos algo que no sabemos ni qué hacer ni qué decir y buscamos aquí en el corazón que Dios nos lo dé. Y Él lo hace. Y te da sus palabras y te da su paz y lo que sale de ti es divino y bendice y es asombroso. ¿Funcionó? Ahí está. La evidencia, la demostración de que así es la cosa.
Pero ahora vámonos a donde ocurre el problema. El problema es cuando enfrentamos algo que creemos que sí sabemos qué hacer o qué decir. Y allí no buscamos que Dios nos dé lo suyo. Y esto ocurre enfáticamente en nuestros hogares, porque, por ejemplo, si yo digo, no, es que yo conozco a Susi, tenemos décadas de casados y hoy yo ya sé lo que está pensando. ¿Qué es eso? Eso es orgullo. Eso es una falta de respeto tremendo a mi padre. Es negarme a vivir las obras de Dios en mi corazón hacia mi esposa. Ahora, imagínate que Dios produzca un pleito entre nosotros. ¿Será posible? No. Déjame leerte, por favor, una escritura que va a servirnos el día de hoy. Está en la carta de Santiago. Primero, el capítulo 3 habla de la lengua, ¿no? Y de la importancia de no hablar tus propias palabras. Algunos lo interpretan como, pues es que la lengua no se puede controlar. Dios dice, no, Dios no dice eso. Si vives arrepentimiento de horas muertas, vas a dejar de hablar tus palabras y de hacer tu voluntad y de andar en tus caminos. Pero en el versículo 13 dice esto el Espíritu Santo: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y contención en su corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia. Y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Esto es lo que nuestro Padre anhela que sea la vivencia de sus hijos eternamente, hoy, ahorita. ¿Qué está viviendo tu corazón? Lo que Dios es. Entonces estás viviendo estas cosas: paz, pureza, amor, benignidad, misericordia, constantemente. Fíjate la diferencia si te encuentras con una persona que ha abusado de ti en el pasado, pero tú estás viviendo paz, benignidad, misericordia. ¿Cómo procesas el verle? Fe. ¿De qué es capaz Dios con esa persona? ¿Lo puede perdonar? ¿Lo puede santificar?
¿Lo puede hacer como Jesús? Sí, claro que sí. Pero si eso no está, si eso no es lo que vive en mi corazón, veo a la persona que me ofendió y ¿qué hay aquí? Por lo menos incomodidad, pero nunca es nada más incomodidad. Entonces, ese es el asunto, mis hermanos, es la obra de Dios es una constante que Él quiere vivir produciendo en cada uno de sus hijos para hacer manifiesto lo que Él preparó de antemano para que tú y yo seamos la evidencia, el testimonio, la carta viva que Él le presente a la humanidad y le diga, esto es lo que quiero hacer con tu vida, lo que estoy haciendo con él o con ella. Así que tenemos que irnos a lo íntimo, tenemos que irnos a lo constante y tenemos que aprender a vivir eligiendo la obra de Dios, aborreciendo las nuestras. Y lo demás viene por añadidura. No esperes. Te vas a cansar, te vas a frustrar y vas a caer en engaños del diablo si tu enfoque está en que Dios cumpla lo externo y no te prestas a que Él haga lo interno. ¿Sí? Millones de gente se han ido chuecos porque atribuyen a la obra de Dios el éxito financiero, la fama, esto, aquello, lo externo, y resultan tronados. Ha ocurrido millones de veces. La obra de Dios se caracteriza por quién te hace ser. ¿Sí? Y Él va a producir en ti mansedumbre, humildad, pureza, santidad, amor, gozo, paz, paciencia. Eso es su obra. Por eso Jesús dijo, no se confundan cuando venga gente y les diga que vienen en mi nombre y hagan esto y hagan aquello y brinquen y salten. No, 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 no. Vean lo que está haciendo Dios. Se presenta a Dios, se hace manifiesto Dios en sus corazones, es fruto de Dios, es obra de Dios. No es fruto de Dios, son falsos profetas y maestros, lobos con pieles de oveja. Así lo dijo Jesús. Y es algo que todos los que tenemos el privilegio de interactuar con otros en el nombre de Jesús tenemos que cuidar nuestro corazón. Padre, santifícame. Y Él lo va a hacer, porque es parte de su promesa. Bueno, qué hermoso, ¿no? Contar con esta presencia de nuestro Padre, de Jesús, del Espíritu Santo, comprometidos a estar produciendo en cada uno de nosotros la vida divina, la vida eterna. Y mi parte es aborrecer mis obras para andar en las suyas. ¿Quién va a participar? ¿Cómo no empiezas tú? Bueno, hablando de las obras, ¿no? Y cómo escuchar al papá. Estaba escuchando a una niña el otro día decirme que ella piensa que había escuchado, tenía otra amiguita que quería lo mismo, ¿no? Recibir el Espíritu Santo y hablar en lenguas y brincar y todo. O sea, en su mente está asociado todo. Entonces, parte de eso fue escucha a Dios. Escucha lo que Él te está diciendo, porque sí hay obras que no son obras de Dios, ¿no? Que son, ¿cómo se dice en español? Show, ¿no? Que son confundidas porque uno piensa que tiene que ser eso, ¿no?
un poquito va con lo que estás hablando, porque por la razón de escuchar a Dios, de la fe que estás hablando, ¿no? De lo que estamos escuchando ahorita, la fe, y entender o sea, si estamos escuchando y estamos en esa parte de saber que Él es el que está hablando y no que nosotros estamos haciendo las cosas porque así pensamos, así lo sabíamos, así lo aprendimos antes. Entonces, hay dos partes así que a mí tengo que pararme y decir, no estoy en esta de lo que yo sabía, sino estoy en lo que Él quiere enseñarme, ¿no? Y parte de eso es lo que he estado viendo esta semana en pararme y decir, "Oh, espérate, no puedo hablar por yo mis palabras porque esto es lo que yo entendía, sino que es, ¿qué quieres tú hablar a través de mí? Porque no puedo hablar yo las palabras que yo pensaba que sabía, porque muchas son cosas que aprendí desde chica y que han sido engranadas en mí y quiero sacar esas cosas otra vez, porque es la parte mía que es no oyéndolo a él, sino que pensando que es lo que mi entendimiento, ¿no? Um, También otra cosa que hablamos fue ¿cómo se dice? La interpretación Interpretación, de sí. diferentes religiones. Entonces ahí hay una confusión un poquito porque ahí es donde yo le dije, ahí es donde tienes que escuchar, porque alguien me dice a mí, usa pantalones y otro me dice, no, y esa es religión, ese no es papá hablando, ¿no? Entonces, un poquito nada más Sí, de lo que he estado viendo esta semana, en lo que en lo que tengo que yo pararme y decir, te estoy escuchando, ¿no? gracias, Susi. ¿Quién sigue? Hoy todos van a estar meditando, ¿verdad? Luis, adelante. La oración que debemos hacer en la mañana. O sea, te voy a ser sincero, Cris. Te admiro y eres un portento. No hay día que yo diga, ¿qué me va a enseñar? ¿Qué nos va a enseñar ahora Cristóbal? Ya me enseñó esto, y me sorprende. O sea, otra vez, otra cosa nueva. Yo digo, wow, que no estaba en mi repertorio, pues. Ese pequeño estrés, yo a veces vivo por múltiples proyectos que ando, pero no ando en la carga, no ando en el afán, no ando en el estrés, pero sí de repente, pues tengo que hacer mi agenda porque se me van de muchos proyectos. Y pero me fascinó la oración en la mañana de, Señor, ¿con cuántas personas, o sea, con cuántas personas voy a tratar hoy en el sentido de que seas tú, pues? Porque uno no se da cuenta, ¿no? Tienes N cosas y vas a hacer esto, y no meditas a veces eh, el, el, los, pues piensas que vas a tratar con 10 personas y al final tratas con 100, porque pues, así te lleva el día. Y sin querer, pues tenías contemplado 10, pero no los otros 90, pues, que vas a interactuar con ellos. Y qué padre poder hacer esa oración en la mañana, decir, Señor, el no vivir esas obras muertas y que sea Él a través de nosotros. Gracias. Bendiciones, muchas bendiciones. Gracias, Luis. Gracias. Disculpa. Y qué importante saber, ¿no? Y quedar, por eso es un trabajo gradual de Dios, írtelo comprobando para irnos perfeccionando en vivir sus obras siempre. Y eso hace posible que todos tengamos la oportunidad de empezar y de ver cómo Él va a ir creciéndote en esa vivencia maravillosa. Y cómo en lugar de irte desgastando durante el día, porque cada vez pues vas gastando emociones y esto y aquello, Él te está renovando. ¿Sí? Cada interacción divina te renueva, no te desgasta.
te bendice, no te maldice, etc. Y eso no está sujeto a la gente de afuera, ni mucho menos al enemigo, ¿no? Mucha gente, muchos hijos de Dios tristemente viven la agenda del diablo en sus días, ¿no? Porque están siendo provocados y aventados de aquí para allá. Y su oración es la oración del frustrado, ¿no? De por qué dejas que el enemigo, pues que el enemigo va a hacer lo suyo. Pero tú estás en la posición como hijo o hija de Dios de vivir las obras de Dios y siempre van a vencer. Esa es la idea de nuestro Padre, es llevarte de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. No puede haber triunfo si no hay batalla. Entonces es muy normal que haya ataques del enemigo constantemente. Eso es normal. Pero es qué pasa aquí adentro cuando vienen los ataques. El poder de Dios, la gloria de Dios, la fe de Dios, la confianza, el amor. Si eso ocurre, el enemigo está fracasando, tú estás venciendo. Y todo lo que él hace en tu contra a ti te resulta en bendición porque creces más. Entonces, es importantísimo que cada uno de nosotros estemos ocupados en aprender a vivir con Dios en nosotros y Él siendo la fuente. Y cómo recibo más es sencillamente la acción de permitirle a Él darte en el instante. ¿Sí? O sea, por eso usamos ejemplos sencillos, ¿no? Una llamada. Antes de que, porque es instantáneo, ves de quién es y es como si te abrieran un catálogo de todo lo que sabes de esa persona, te conectas a eso y te preparas para tener una conversación basado en lo que tú piensas, lo que tú tienes, la historia, esto, aquello. Ahí no hay lugar para la obra de Dios. En contraste con, antes de ver quién es, cuando suena el timbre, Padre, gracias por lo que tengas preparado. ¿Sí? Y si Él te dice, contesta, porque aún eso te va a guiar a hacer, entonces la conversación es suya con la persona, no tuya con la persona. Y tienes que durante la conversación mantenerte escuchando a Dios en tu espíritu, no procesando intelectual y emocionalmente lo que la otra persona te está diciendo. Entonces vas a recibir lo que Dios tiene preparado para esa conversación. Y va a funcionar divinamente, etcétera, ¿no? Por eso es en lo íntimo, es el enfoque, ¿qué vive tu espíritu? Gracias, Luis. ¿Alguien más? Hola. Ezequiel, te escuchamos. Adelante. Hola. Un saludo a todos. Bueno, me conecté un poco tarde, ya casi terminando, pero lo que alcancé a recibir de papá es de que obras muertas, muertas son. No hay tamaños, no hay muertitas, no hay muertotas, ni muertas a medias. Y como siempre me gusta dar los ejemplos. Precisamente hace, no sé, una hora que llegué aquí a la casa de mis papás, una hermana los invitó a almorzar, nos invitó a almorzar, y yo decidí no ir, y ya se fueron, y reaccioné, o papá me hizo reaccionar, ¿quién escogió no ir? ¿Verdad? Y a lo mejor dices, bueno, pues qué pequeñez es eso, pero no sabía lo que papá tenía preparado para estar ahí con la familia. Pero como uno lo considera pequeñez o una obra muerta chiquita, pues bueno, no hubo importancia según yo, pero me estoy dando cuenta que obra muerta es obra muerta. Y la importancia de hacer las obras de Dios pues es en todo y no tiene tamaño. Y a veces me dejo llevar, por no decir nos dejamos llevar
le ponemos tamaño a la obra buena o a la obra muerta, a la obra de Dios o la obra muerta. Otro ejemplo es de que ahí con mi negocio ahí vamos, gracias por papá, vamos progresando y se abrió la oportunidad de rentar un local para el proyecto de papá conmigo, es hacer una cocina y empezar a producir los tacos en cantidades ya más grandes, ¿no? Pero bueno, el punto de esa obra fue cuando se abrió la posibilidad, hablé con el dueño y me dice, mira, el local te lo entrego en tal fecha, pero la renta va a ser 6,000 pesos mensuales. Entonces, ahí reaccioné con papá y papá dijo, sí, 6,000 pesos, ¿qué importa? Bueno, nos apalabramos, hicimos el contrato, apenas estoy montando todo, pero a lo que voy con este comentario es cuando empecé a platicarle a familias, amigos, todos, pues ya sabemos la reacción, ¿no? Estás mal, 6,000 pesos de renta, ¿de dónde los vas a sacar? Y vas a trabajar para ese hombre, lo vas a hacer rico a él, y bueno. Pero no me movían, porque yo sabía que papá había dicho que sí. Y apenas la semana pasada firmamos el contrato de arrendamiento y me dijo el dueño, yo nunca le regateé ni le dije nada, y me dijo, no te voy a cobrar 6,000, te voy a cobrar 4,500 para empezar. Entonces, wow. Pero es ahí donde, gracias a papá, y como acabas de decir, Cris, ¿no? Es una escuela vida, es un aprendizaje y es hermoso, porque nuestras obras muertas sí apestan y son horribles y caray, pero no tienen tamaño. No las cataloguemos, no las pongamos con medida. Muerta es. Y a cada instante permitirle a Dios que haga sus obras, o permitirlo nosotros, porque somos los que tomamos la decisión, como ahorita, ¿no? De no ir a casa de mi hermana. Ni siquiera me atreví a preguntarle a papá. Y todavía para rematar, vi que era casi la 1 y dije, no, ya no me conecto, mejor voy a almorzar porque tengo hambre. Pero papá dijo, conéctate, y ya supe por qué. Les doy gracias a Dios por la vida de todos ustedes y la de Cris, la de Susi. Les mando un saludo a todos. Gracias. Gracias, Ezequiel, por la lección en vivo. ¿Se dan cuenta? No podemos vivir engaños. Los autoengaños son los peores porque es darnos permiso de vivir en la zona de tolerancia, ¿no? En lugar de estar viviendo en el centro de la comunión. No es con qué me puedo salir, qué es tolerable. Eso no es el asunto, eso es no querer la vida eterna. Es entrar de lleno, Padre, aquí estoy. Tú vas a santificar lo que en mí no funciona, pero yo elijo y voy a vivir tus obras en mí. Y el resto es consecuencia. Padre, gracias por lo que nos has hablado en este día tan importante, tu invitación a vivir conscientes y invertidos en que tus obras se realicen en nosotros y entendernos siendo el objeto de tus obras, siendo la persona en la cual tú estás produciéndolas y viniendo al aborrecimiento de lo que pudiésemos hacer bajo el esquema de maldición para que tú nos afirmes, fortalezcas, perfecciones y establezcas en la vida eterna. Gracias porque eres poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Tuya es la gloria, Padre, en Cristo Jesús. Amén.
Hermanos y hermanas, bendiciones.